Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso. Hoy nos embarcamos en un viaje que, créanme, les va a tocar las fibras más sensibles del corazón, de esas historias que te hacen suspirar y creer de nuevo en la magia de las conexiones humanas. Vamos a sumergirnos en un relato que desafía las leyes de la física y la lógica, de un amor tan profundo, tan arraigado, que parece escrito no solo en las estrellas, sino en el tejido mismo del universo. Hablaremos de Mert y Afra, y de su amor, un amor que, según nos cuentan, es verdaderamente eterno. Así que si son de esas almas que se nutren de historias que te hacen creer en el poder inquebrantable del amor verdadero, en la fuerza que puede mover montañas y desafiar el tiempo, entonces quédense conmigo, porque lo que vamos a explorar hoy les va a encantar, les va a inspirar y quizás, les haga ver el amor de una manera completamente nueva. Y antes de que nos adentremos en los recovecos de esta fascinante narrativa, de esta leyenda moderna, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito con todo mi cariño a dar ese pequeño pero significativo clic en el botón de suscribirse. Y por favor, no olviden activar esa campanita que les notificará cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras historias, porque créanme, tenemos un caudal inagotable de relatos increíbles, emotivos e inspiradores preparados para ustedes, historias que buscan conectar con lo más profundo de su ser. Imaginen un amor que no se limita a un solo momento fugaz, a una sola existencia finita. Un amor que se siente tan antiguo como las civilizaciones, tan vasto como el cosmos, y a la vez, tan vibrante y fresco como la brisa que acaricia el amanecer. Esa, mis amigos, es la esencia pura y cristalina de la historia de Mert y Afra. Un relato que ha trascendido las fronteras, que se ha convertido en un fenómeno cultural, que ha cautivado a miles, a millones de almas a lo largo y ancho del planeta, y que hoy, con profunda admiración y respeto, queremos desgranar para ustedes, pieza por pieza, emoción por emoción. Pero ¿qué es lo que hace que esta historia sea tan excepcionalmente especial? ¿Qué elementos la elevan de ser una simple relación romántica a convertirse en un verdadero y poderoso símbolo de amor eterno, de una conexión que desafía toda explicación racional? Bueno, para empezar, nos encontramos con dos almas, Mert y Afra, cuyas vidas, cuyos destinos, se entrelazan de una manera que parece no ser fruto del azar, sino de una profunda y ancestral predestinación. Sus miradas se cruzan y el mundo se detiene. Sus gestos, tan sutiles como el aleteo de una mariposa, revelan una comprensión mutua que trasciende las palabras. La forma en que se complementan, en que sus fortalezas se entrelazan para crear una unidad aún mayor, todo en ellos grita autenticidad, grita una conexión que va mucho, mucho más allá de lo superficial, de lo efímero. El título mismo, Mert y Afra, el amor que trasciende el tiempo. Un amor eterno, ya nos adelanta la magnitud de la odisea emocional que estamos a punto de explorar. No estamos hablando de un romance pasajero, de esas chispas que se encienden y se apagan con la misma velocidad con la que llegaron. Estamos hablando de una fuerza telúrica, de una energía que parece capaz de saltar décadas, de sobrevivir a las tormentas más feroces de la vida, de persistir a través de las incontables vidas que componen la gran tapiz de la existencia humana. Pero ¿cómo es posible que un amor posea tal fuerza, tal resiliencia? Bueno, parte de la magia indiscutible de esta historia reside, sin duda, en su atmósfera. Hay una cualidad casi mística, un aura etérea en la forma en que sus destinos parecen hilvanarse con hilos de seda cósmica. Desde los primeros encuentros, para aquellos que han tenido la fortuna de ser testigos de su historia, se percibe una química innegable, una atracción gravitacional que no se explica fácilmente con la lógica humana, pero que es, sin lugar a dudas, absolutamente palpable. Es como si se conocieran de antes, como si sus almas hubieran sido marcadas desde tiempos inmemoriales para encontrarse, para reconocerse, una y otra vez, sin importar las circunstancias, sin importar la época. Y es precisamente aquí donde el concepto de amor eterno cobra una dimensión completamente nueva y fascinante. ¿Qué significa realmente en su núcleo más profundo, que un amor sea eterno? ¿Es meramente una frase poética, un adorno literario para embellecer una narrativa, o hay algo mucho más trascendental, algo que resuena con verdades universales? En el caso de Mert y Afra podemos sentirlo, podemos palparlo. Su amor no se basa en la posesión, en el aferramiento egoísta, sino en el respeto mutuo más profundo, en la admiración sincera y desinteresada, y en un entendimiento silencioso, esa conexión tácita que tantas parejas anhelan alcanzar a él. O largo de sus vidas. Se ven el uno al otro de una manera que pocos logran,
reconociendo no solo la persona que tienen delante, sino la esencia pura y luminosa de sus almas. Es un amor que no necesita un torrente de palabras para comunicarse, una mirada cargada de significado, una caricia tierna y reconfortante, un simple gesto cargado de intención, pueden transmitir todo un universo de sentimientos, de promesas, de recuerdos compartidos y venideros. Pero, ¿cómo este amor trasciende el tiempo? Aquí es donde podemos permitirnos jugar con la idea, con la posibilidad, de que quizás, solo quizás, no se trata de una única línea temporal lineal. Quizás en otras vidas, en otras épocas, Mert y Afra ya se amaron con la misma intensidad, con la misma pureza. Esta es una idea que resuena profundamente con muchas filosofías ancestrales y creencias espirituales, y que ciertamente añade una capa de profundidad, de misterio y de belleza a su historia. Es como si fueran almas gemelas, almas destinadas a encontrarse y a reconocerse, sin importar en qué momento de la vasta historia de la humanidad suceda. Su conexión es tan increíblemente fuerte, tan intrínsecamente poderosa, que parece trascender las limitaciones intrínsecas de la existencia humana, de los cuerpos físicos, de las vidas individuales. Imaginen la belleza sobrecogedora de pensar que el amor que sienten ahora, en este preciso instante, es el mismo amor sublime que compartieron en tiempos remotos, en civilizaciones olvidadas, y que sin duda, continuarán compartiendo en los innumerables futuros que aún están por escribirse. Más allá de la profundidad casi insondable de su conexión, hay algo increíblemente inspirador en la forma en que Mert y Afra se apoyan mutuamente. En un mundo que a menudo está plagado de distracciones constantes, de desafíos abrumadores y de presiones externas, ver a una pareja que se eleva mutuamente, que celebra con alegría genuina los éxitos del otro, y que ofrece un consuelo incondicional en los momentos más oscuros y difíciles, es un bálsamo para el alma, una luz en la oscuridad. Mert parece ver en Afra no solo a su compañera de vida, sino también a su confidente más íntima, a su musa, a su inspiración constante. Y Afra, a su vez, encuentra en Mert un ancla segura, un refugio inquebrantable donde puede ser ella misma, en toda su autenticidad y vulnerabilidad, sin el menor temor a ser juzgada, a ser rechazada. Esta complementariedad, esta sinergia, es un pilar fundamental de cualquier relación duradera y significativa, y en su caso, parece amplificada exponencialmente por esa chispa mágica, esa conexión inexplicable que mencionamos al principio. La historia de Mert y Afra, en su sencillez y en su profundidad, nos invita a una introspección profunda, a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras relaciones más queridas. ¿Estamos buscando un amor así, un amor que resuene en el alma? ¿Estamos activamente construyendo conexiones que tengan el potencial de perdurar, de crecer, de florecer a lo largo del tiempo? A veces en la vorágine frenética del día a día, en la rutina que nos consume, olvidamos la importancia vital de nutrir esos lazos que realmente importan, esos vínculos que nos dan fuerza, significado y alegría. La historia de ellos, de Mert y Afra, nos recuerda de la manera más hermosa y poderosa que el amor verdadero no es un accidente, no es algo que simplemente sucede. Requiere compromiso inquebrantable, comprensión profunda y empática, y sobre todo, una conexión profunda que vaya mucho más allá de las apariencias superficiales, de las conveniencias momentáneas. Es un amor que se construye pacientemente con dedicación diaria, con la voluntad firme de crecer juntos, de evolucionar juntos como individuos y como pareja. Piensen en los pequeños detalles que hacen su amor tan maravillosamente especial, tan único. Tal vez sea la forma en que Mert mira a Afra cuando ella habla, con una atención que absorbe cada palabra, cada matiz de su expresión. O quizás sea la manera en que Afra se acurruca instintivamente contra él cuando están juntos, buscando su calidez, su seguridad. Son esos momentos íntimos, esos instantes de pura conexión no verbal, de entendimiento mutuo, los que solidifican un amor, los que le dan esa textura, esa profundidad, que lo hacen parecer y sentir verdaderamente eterno. No se trata solo de grandes gestos dramáticos, sino de la suma acumulada de innumerables pequeños actos de amor, de cuidado, de aprecio, que a lo largo del tiempo crean una historia imborrable, una obra maestra de la vida compartida. Y la resonancia profunda de su historia en el público, en personas de todas las edades y procedencias, es un testimonio elocuente de lo mucho que todos anhelamos, en el fondo de nuestro ser, este tipo de amor. En una era donde las relaciones a menudo parecen efímeras, donde la fugacidad se ha convertido en la norma, la idea de un amor que desafía el tiempo, las circunstancias, las adversidades, es tremendamente reconfortante. Nos da esperanza, nos inspira a creer, firmemente, que el amor verdadero no es un mito, que existe, y que, cuando se encuentra,
puede ser una fuerza increíblemente poderosa y transformadora en nuestras vidas, capaz de elevarnos a alturas inimaginables. En resumen, la historia de Mert y Afra es un hermoso y conmovedor recordatorio de que el amor, en su forma más pura, más desinteresada y más profunda, posee el poder intrínseco de trascender las barreras del tiempo y el espacio. Es un amor que se nutre de la profunda conexión de almas, del respeto mutuo más sagrado y de un entendimiento que va mucho más allá de las limitaciones del lenguaje. Su relación nos enseña lecciones invaluables sobre la importancia de la autenticidad, del apoyo incondicional en todas las facetas de la vida y de la construcción de lazos que tienen el potencial de perdurar a lo largo de las vidas, de las eras. Y bueno, llegamos al final de este emocionante viaje por el amor eterno de Mert y Afra. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta historia, que les haya tocado el alma tanto como a mí. Me encantaría enormemente saber qué piensan ustedes al respecto, cuáles son sus reflexiones. ¿Creen en el amor que trasciende el tiempo, que desafía las leyes conocidas? ¿Han vivido ustedes o han presenciado alguna experiencia similar que les haya marcado? Déjenme sus pensamientos más sinceros, sus anécdotas más personales y sus reflexiones más profundas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y responderles, y estoy seguro de que entre todos podemos crear una conversación sumamente enriquecedora, un espacio de intercambio de ideas y experiencias. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si lo han encontrado interesante, inspirador y conmovedor, no olviden, por favor, darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos más queridos, con su familia, con cualquiera que crean que pueda apreciar esta hermosa y esperanzadora historia. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra familia, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Tenemos muchas más historias fascinantes, mucho más contenido interesante y emotivo preparado solo para ustedes. Gracias de corazón por acompañarme hoy en esta aventura y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos ustedes.